Hoy vamos a meternos de lleno en algo que seguro que resuena con muchos de los que están aprendiendo español. Ajá, Esa sensación tan frustrante de quedarse en blanco. Has estudiado, entiendes la gramática, va. quizás hasta apruebas exámenes. Sí, sí, controlas la teoría. Exacto. Pero llega el momento de hablar una conversación real y, ¡puf! Las palabras como que no fluyen. Uf, Te pones nervioso, hablas a tropicones o directamente, silencio, te quedas callado. es horrible esa sensación. Y es que esa parálisis es súper común, vamos, y marca un contraste, bueno, enorme entre saber la teoría y luego poder usarla en la práctica. Totalmente. Así que nuestro objetivo hoy es, pues eso, desentrañar juntos unas estrategias muy prácticas. Las hemos sacado del material fuente que analizamos. Vale. Y están diseñadas justo para eso, para romper ese bloqueo. Vamos a ver métodos concretos que proponen caminos para liberar la voz y encontrar más fluidez. Y es que el enfoque aquí es muy práctico, ¿verdad? Se trata de ir más allá del conocimiento pasivo Eso es. y ganar la confianza para usar el idioma. Queremos desgranar estas soluciones para que la comunicación se sienta pues más natural, menos forzada. Claro. El material que revisamos se centra mucho en cómo pasar del sé cómo decirlo al puedo decirlo ahora mismo. Aborda justo esa brecha entre saber y poder hacer en tiempo real. De acuerdo. Pues entremos en materia. La primera estrategia que comentan ataca un momento que suele ser clave, a menudo el más intimidante. El principio, Exacto. El simple hecho de empezar una conversación. Ese silencio inicial, la presión de decir algo, no sé, correcto o interesante de primeras. sí, Es un caldo de cultivo perfecto para la parálisis, ¿eh? Sobre todo si estás en un entorno nuevo o un poco más formal, como el trabajo, por ejemplo. es la clásica ansiedad de la página en blanco, pero en versión oral. Tal cual. Ajá. Y aquí es donde el material propone los llamados iniciadores automáticos. Iniciadores automáticos. Sí, la idea central es reducir al mínimo la carga cognitiva en ese primer instante. Son frases cortas, amables, muy sencillas, Vale, que se preparan y se practican hasta que salgan solas, casi como un reflejo, ¿sabes? entiendo. Como tenerlas listas para disparar. Exacto. Piensa en ellas como tener la primera marcha ya metida en el coche. Solo tienes que soltar el embrague y arrancas. Vale, vale. Y la fuente da ejemplos muy directos, ¿no? Sí, Imagina que conoces a alguien nuevo. Hola, encantado de conocerte. ¿Qué tal tu día? Algo así. simple y efectivo. O algo más observacional, más casual. Me gusta mucho tu camisa. ¿De dónde es? Son frases que no requieren pensar mucho en el momento. Claro. El material también mencionaba un ejemplo como ¿ya tienes agua? Que bueno, a ver, quizás aquí en España suena un poco directo, ¿no? Depende del contexto. Sí, puede sonar un pelín abrupto, sí. Pero ilustra la idea, ¿no? Una pregunta simple, cerrada o semicerrada, que digamos, pone la pelota en el tejado del otro Justo. y rompe el hielo con un esfuerzo mínimo por nuestra parte. Y lo interesante es el por qué funcionan según se analiza en el material. No es solo que sean fáciles de decir. ¿Ah, no? Bueno, también. Pero sobre todo es que al tenerlas preparadas, eliminas la toma de decisiones en un momento de alta presión. Ah, claro. Tu cerebro no tiene que buscar vocabulario, construir la frase y gestionar los nervios, todo a la vez. Simplemente ejecuta un pequeño programa que ya tenías instalado. Entiendo. Libera recursos. Exacto. Libera recursos mentales para escuchar la respuesta y seguir la conversación. Genera una pequeña inercia positiva. Ya. Es como aprender los primeros acordes de una canción. Una vez que te salen solos, pues te animas a seguir tocando. Tiene todo el sentido. Y el consejo práctico que dan es muy claro. No basta con saber la idea. No, no. Hay que crear una lista personal. Dicen, no sé, 5 iniciadores que te suenen naturales a ti. Personalizados, claro. Y luego repetirlos. Pero repetirlos mucho. En voz alta, frente al espejo, mientras paseas.
La clave es la automatización, Mm, que cuando llegue la oportunidad no tengas que pensar, solo actuar. Es casi como un entrenamiento muscular para la lengua y el cerebro. exacto. Pasar de un proceso controlado, que consume mucha atención, a uno automático. Y eso nos lleva de forma muy natural a otra técnica, que también trabaja sobre la preparación mental, Ah, sí. aunque de una manera un poco diferente. La visualización. La visualización. Sí, a primera vista puede sonar un poco, no sé, abstracto quizás, o un poco, Un poco New Age. sí, algo así, ¿no? La propuesta es dedicar tiempo a imaginar la situación de habla antes de que suceda, Ajá. pero imaginándola con detalle y, esto es crucial, de forma exitosa. El material insiste mucho en que, aunque parezca simple, su efectividad puede ser sorprendente. Lo que a mí me parece fascinante es la base neurológica que se sugiere. Parece ser que nuestro cerebro no diferencia de forma radical entre una experiencia vivida intensamente y una que imaginamos con mucha viveza. Ostras, ¿en serio? Sí, al visualizar una conversación exitosa, con detalles sensoriales, que ves, que oyes, cómo te sientes, estás activando muchas de las mismas redes neuronales que se activarían en la situación real. Vaya, Es, en esencia, un ensayo general, pero a nivel cerebral. me gusta mucho el ejemplo que usan para ilustrar esto. Pedir un café. Sí, es muy bueno. Proponen buscar un momento tranquilo, cerrar los ojos y construir la escena mentalmente. No solo pensar, voy a pedir un café. No, eso es muy vago. Claro, sino visualizar la cafetería, el olor a café, el sonido de la máquina, el aspecto del mostrador, la cara amable o no del camarero. Los detalles. Exacto. Y luego visualizarte a ti mismo, tranquilo, seguro, diciendo claramente, hola, buenos días, ¿me pones un café con leche, por favor? Incluso imaginar la respuesta y cómo pagas. Y muy importante, sentir la sensación de logro al final de esa mini escena imaginada. Claro, El punto clave es la viveza de la imagen y el enfoque en el resultado positivo. Y esto se puede aplicar a casi cualquier cosa, ¿eh? ya me imagino. Una llamada de teléfono que te da cosa, una presentación pequeña, incluso participar en una charla de grupo. Sí, sí, La ventaja es doble, por lo que parece. Por un lado, reduce la sensación de novedad de la situación real, porque tu cerebro, de alguna manera, ya ha estado allí. claro, le suena. Y por otro, disminuye la respuesta de estrés asociada a lo desconocido o experiencias pasadas negativas. A ver, no elimina los nervios por completo, pero sí puede bajarles el volumen bastante. Y no requiere horas, ¿verdad? Dicen que unos pocos minutos bien enfocados pueden, pues eso, empezar a recablear esa respuesta de ansiedad. Mhm. Y construir una base de confianza interna antes siquiera de abrir la boca. Es como calentar antes de hacer ejercicio, pero para la mente conversacional. Exactamente. Es preparar el terreno mental. Y hablando de gestionar el tiempo y la energía, ¿Mm? hay otra estrategia en el material que aborda un problema muy real para muchos estudiantes. ¿Cuál? La sensación de que practicar requiere bloques enormes de tiempo. Ah, sí. Te refieres al boxeo de tiempo o time boxing, ¿no? Eso es. Reconozco totalmente el problema que ataca. Ese pensamiento de, uff, debería practicar una hora, pero es que no tengo tiempo. Así que al final no hago nada. La trampa perfecta. Totalmente. La trampa perfecta de la procrastinación. O la sensación de agobio solo de pensar en una sesión larga y que encima puede ser frustrante. Precisamente. Pues el timeboxing propone darle la vuelta a esa mentalidad, con un enfoque casi contraintuitivo. A ver, En lugar de buscar sesiones largas, comprométete a sesiones ridículamente cortas, pero eso sí, consistentes. ridículamente cortas, ¿cómo de cortas? Pues la técnica es simple. Elige una duración muy breve, por ejemplo, 2 minutos o 5. Pon un temporizador. Y durante ese tiempo exacto, te obligas a hablar en español, Sobre cualquier cosa. sobre cualquier cosa.
Describe lo que des por la ventana, cuenta lo que hiciste ayer, resume una noticia, da igual el tema o la perfección. Cuando suena la alarma, paras. Ya has cumplido. Oye, pues es potente eso por la accesibilidad, ¿no? ¿Quién no tiene 2 minutos libres? Claro. Mientras esperas que hierva el agua para el té, o en una pausa en el trabajo, mientras te vistes, se elimina la barrera de entrada del no tengo tiempo. Totalmente. Y el material recalca que aquí la victoria no está en la duración, sino en la regularidad. Es la filosofía del poco y a menudo. Exacto. Sumar varias sesiones de 2 o 5 minutos a lo largo del día puede acumular un tiempo de práctica bastante considerable, sin generar ese agobio que paraliza. Ya, Y hay un efecto psicológico importante ahí. Cada vez que completas una de estas mini sesiones, registras una pequeña victoria. ajá. Superar repetidamente el reto de hablar durante solo 2 minutos va construyendo una sensación de capacidad y reduce el miedo a la tarea en sí. Claro, te vas viendo capaz. Lo orgánico de la confianza, Mm, basado en la acción constante y manejable, que ataca directamente la raíz de la parálisis por inacción. me parece una forma muy inteligente de hackear la propia resistencia a practicar, ¿no? Sí, sí. Pasar de la intención a la acción a través de microcompromisos. Y esto enlaza bien con la última estrategia que revisamos, que se enfoca más en la estructura misma del lenguaje que usamos al hablar. El entrenamiento en bloques. Eso es, el chunking o entrenamiento en bloques. Sí, esta aborda otro cuello de botella muy común. A menudo los estudiantes dedican mucho esfuerzo a memorizar palabras sueltas, sustantivos, verbos, adjetivos. Lo típico, listas de vocabulario. Exacto. Pero luego, al intentar hablar en tiempo real, el desafío es ensamblar esas palabras en frases coherentes y fluidas. Y bajo presión. Ya. Es como tener un montón de ladrillos sueltos, pero no saber cómo unirlos rápidamente para construir una pared. No da tiempo. Entonces, ¿qué son exactamente estos bloques o chunks? ¿Cómo los definen? Son grupos de palabras que frecuentemente aparecen juntas en el idioma, funcionando como unidades. Unidades de significado o funcionales. ¿Vale? El material los compara con piezas de Lego preensambladas. En lugar de buscar cada ladrillo individual, no, estoy, seguro, plus, pero, plus, creo, plus, aprendes a usar el bloque completo no estoy seguro, pero creo que, como si fuera una sola pieza. Entiendo. Como una unidad ya hecha. Y daban ejemplos concretos, ¿verdad? Como los que mencionaste antes. Sí, por ejemplo, ¿te importa si? Que es una forma educada de pedir permiso o hacer una sugerencia. Claro. O expresiones como al final del día, por un lado, por otro lado, esto me recuerda a No estoy seguro, pero creo que. esa misma. Son como esqueletos de frases que luego solo tienes que completar con tu idea específica. Vale, ya pillo. La idea es que al tener estos bloques interiorizados, una parte importante de la construcción de la frase ya está hecha. Exacto. Tu cerebro reconoce una situación comunicativa. Necesitas expresar duda, quieres comparar dos cosas, vas a pedir permiso y recupera el bloque adecuado. Y eso reduce la carga mental, ¿no? Drásticamente. Reduce la carga cognitiva en el momento de hablar. No estás construyendo desde cero palabra por palabra. Estás seleccionando y adaptando estructuras que ya existen en tu mente. ¿Y cómo se entrena esto? Porque no bastará con leer una lista de bloques, supongo. No, claro. El proceso que describen es activo, muy práctico. Primero, identificar bloques útiles. Los puedes encontrar en conversaciones, en textos, en series. Escuchando a nativos, claro. Eso es. Luego, eliges uno y lo repites en voz alta muchas veces. Dicen que más de 10, para acostumbrarte a su sonido, a su ritmo. Ujú. Y, esto es crucial, usarlo inmediatamente en varias frases diferentes y personalizadas,
Con el ¿te importa si, como decías antes? Sí, Pues practicar diciendo ¿te importa si me siento aquí? ¿Te importa si bajo la música? ¿Te importa si te pregunto algo rápido? tiene sentido. Así no solo memorizas la forma, sino que practicas cómo usarla en contextos reales. ¿Para qué sirve? Correcto. Y el objetivo a largo plazo es construir una especie de biblioteca mental de estos bloques, quizás 50, 100 o más, según el nivel de cada uno. Ya. Cuantos más bloques tengas disponibles y automatizados, más fluido y natural sonará tu español. Y menos probable será que te quedes paralizado buscando la siguiente palabra. Claro, es como tener atajos. Exacto. Es como un músico que domina escalas y arpegios, no piensa en cada nota individual cuando improvisa, usa patrones que tiene ya interiorizados. Vale, pues hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Si intentamos resumir un poco, hemos visto 4 enfoques muy prácticos. Sí. Los iniciadores automáticos para superar ese miedo a empezar, La visualización para preparar la mente y reducir la ansiedad antes de hablar. el timeboxing para asegurar práctica constante sin agobio, en pequeñas dosis, y el entrenamiento en bloques para construir fluidez usando esas estructuras prefabricadas. Mm, Todas parecen apuntar a lo mismo, hacer el acto de hablar menos intimidante, más manejable. Sí, y el hilo conductor que emerge con fuerza del análisis de estas técnicas es fascinante, la verdad. ¿Cuál dirías que es? Pues que todas, de distintas maneras, buscan reducir la carga cognitiva en el momento crítico de la conversación. Ajá, Automatizan partes del proceso, el inicio con los iniciadores, la estructura con los bloques, prepara mentalmente para reducir el estrés, la visualización, o dividen la tarea en pasos tan pequeños que la resistencia a empezar disminuye, el timeboxing. es verdad. Se alejan un poco del enfoque purista en la corrección gramatical después de hablar y se centran en facilitar la acción de comunicar ahora, en el momento. Es un cambio de perspectiva interesante. En lugar de obsesionarse tanto con evitar errores, centrarse en habilitar la comunicación. Eso es. Aunque sea imperfecta al principio, construir la confianza a través de la acción repetida y de reducir la complejidad que percibimos en la tarea. Exacto. Se trata de desmantelar la parálisis atacando sus componentes, la ansiedad que anticipas, la sobrecarga mental en tiempo real y la inercia de no hacer nada. Son como herramientas para pasar del debería poder al estoy empezando a poder. Justo eso. Y esto me lleva a una reflexión final, algo que quizás está debajo de todo lo que hemos discutido, aunque no esté formulado exactamente así en las fuentes que vimos. A ver. Si todas estas estrategias buscan reducir el miedo y la carga mental, podría ser que la barrera más grande para hablar un idioma que estamos aprendiendo no sea tanto la falta de vocabulario o de gramática, Sino... sino el profundo miedo a equivocarnos, a sonar torpes, a ser juzgados, ese pánico al error. Uf, el perfeccionismo paralizante. Es muy real eso. Exacto. Y si eso es cierto, entonces podría ser que la aceptación de la imperfección, el permitirse cometer esos pequeños errores como parte natural del proceso, Que eso sea el camino. que eso sea, paradójicamente, una vía más rápida y efectiva hacia la fluidez real, más que esa búsqueda constante de la frase perfecta que a menudo nos deja mudos. Es una idea potente para darle vueltas, sí señor. Aceptar el error como parte del aprendizaje activo. Ahí queda esa reflexión. Con esto cerramos nuestra inmersión de hoy. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive.